tardes, muchachos. Saludos. Quiero darles la bienvenida a a esta materia, a esta nueva unidad curricular que inicia, o acabó de iniciar esta semana, el nuevo periodo académico enero 2024. Esta materia, filosofía del derecho, nosotros la hemos dividido, como siempre, usted que ya ha tenido materias conmigo, igual los que nos están escuchando, cuatro módulos. Estos cuatro módulos lo vamos a dividir por semana de evaluaciones, un ensayo, una exposición, un mapa mental y por supuesto vamos a hacer un examen. Siempre ha sido de rutina de nosotros hacer un examen al final. ¿Y qué se evalúa allí? Lo que veamos en clase y lo que ustedes investiguen. Es importante que ustedes ahora sepan que ese examen no tiene repetición, es única y exclusivamente se presenta ese día y no hay otro. Corren el riesgo de que su promedio pues baje o que incluso no prueben las materias si no presentan sus actividades. Yo les dejé ya el correo electrónico mío en la plataforma para que ustedes, si tienen dudas, se comuniquen con mi persona o el número de teléfono o el WhatsApp. Pueden consultarme sobre las actividades. Estoy a la disposición de atenderles, de ayudarles en cómo se deben desarrollar esas actividades. Eh, Cualquier duda, por favor, pues me la participa. Ya para entrar en la materia, en este curso de filosofía del derecho. Filosofía del derecho, cuando nosotros hablamos de filosofía del derecho, nosotros debemos comenzar primero a entender qué es filosofía. ¿Se entiende? Nosotros no podemos hablar de cómo se origina el derecho o los grandes pensadores del derecho, los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, Anaximandro, Anaxímenes. No podemos pensar cómo se origina el derecho, positivo o negativo, el Dios naturalismo, el Dios positivismo, sino qué ocurre en todas las ciencias conocidas por la humanidad y cómo interviene la filosofía allí. Si nosotros desgranamos el concepto de lo que es filosofía, decimos que filosofía significa amigo, amante, deseoso, y sofía significa sabiduría. Entonces, cuando nosotros unimos estas dos palabras de filosofía, filos y sofía, que es digamos, el origen etimológico de esta palabra, pues podemos definirla. Cuando nosotros hablamos de etimología, sea, lo que significa es cómo está compuesta una palabra y el origen de esa palabra. Colocaba el ejemplo, un micrófono, una computadora, una taza, una mesa. El origen de cada una de esas palabras. Cuando nosotros decimos etimológicamente, nos referimos al origen de esa palabra. Y filosofía, les decía hace un momento, que proviene de los vocablos de origen griego, filos y sofía. Sofía, que significa eh, la sabiduría, el amor a la sabiduría, el conocimiento. Eso es lo que representa la filosofía. Pero nosotros en la antigüedad, hace 2500 años, los principales filósofos de la humanidad, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, Anaximandro, entre otros, se cuestionaban el porqué de la existencia del hombre. Vamos a hablar primero de lo que significa o lo que debe entenderse por filosofía para luego pasar a comprender lo que es la filosofía del derecho. Si nosotros decimos que la filosofía es el amor a la sabiduría, pues básicamente es al conocimiento, al preguntarse el porqué de la existencia de las cosas, a cuestionar la existencia de las cosas de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista teológico, porque podemos decir, o desde el punto de vista científico, entre otros, teología, religión. Podemos decir, por ejemplo, para algunos, la humanidad es obra y gracia del Espíritu Santo, un Dios supremo que creó la humanidad, creó el planeta en 7 días, un descanso, un domingo. Bueno, sabemos eso por nuestra religión que profesamos. Pero desde el punto de vista científico, hay quienes sostienen que se trata de una evolución. No hay certeza de ninguna de estas dos teorías, pero llevó a estas personas a cuestionarse el porqué de la existencia del ser humano en el planeta Tierra, el porqué de la existencia de nuestro universo, de las galaxias que conformamos. Cuestionarse cada una de esas preguntas o cada de esas situaciones, esas interrogantes, a plantearse esas interrogantes, pues los llevó a pensar, los lleva a crear una idea, a fomentar una idea. Por supuesto, esa teoría que se plantea la sustentan, tienen un criterio, un fundamento por cual sostienen esa teoría. Entonces,
Por ejemplo, Anaxímenes, cuando define, o mejor dicho, describe el porqué de la existencia del hombre, Anaxímenes, un momentico aquí para buscar, perdón, Tales de Mileto, que fue un filósofo de origen griego. Él decía que el elemento más importante que daba vida a la humanidad, a los seres vivos en el planeta, era el agua. Para él en aquel momento consideraba que si todos necesitábamos consumir líquidos, consumir agua, y las plantas, los animales al igual consumían agua, estoy hablando hace 2500 años, muchachos, para él lo más importante o lo que originaba la vida era el agua. Era Tales de Mileto, pero había otros filósofos como Anaximandro. Ellos hablaban de un ser supremo, de un elemento inclusive hasta divino, algo fuera de orden humano, que llamó a Pairón. Para él la existencia de las cosas se centraba en algo excepcional, algo diferente, algo no conocido, inmaterial, que usted no puede percibir con sus sentidos, con el tacto, con la vista, sino que para él era lo que él llamó el apairón. Eso era lo que daba vida, lo que explicaba todas las cosas que nosotros conocemos. Y hay otro filósofo, en este caso Anaxímenes, refería de que el aire era lo que le daba vida o era el elemento necesario para la existencia de las cosas. Entonces, fíjese que estos tres filósofos, Santo Tomás de Aquino, perdón, Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, cada uno tenía una visión distinta, pero eh, nace de su propia percepción o de su propia experiencia. Le llevó a interrogarse, a lo mejor un día sentado en su hogar, su zona de descanso, a cuestionarse por qué un animal, por qué él respiraba, por qué las plantas crecían. Y cada uno, pues, o cada uno creó su propia teoría. Cada uno dijo, bueno, para mí el elemento más importante es el agua, decía Tales de Mileto, considerando de que todos los seres vivos, inclusive las plantas, necesitan agua, ¿sí? Anaxímenes consideraba de que era el aire, considerando también de que todos necesitamos respirar, ¿cierto? Y Anaximandro lo llamó algo inmaterial. Y yo creo que desde el punto de vista teológico, de la teología, que se encarga de analizar el tema de la religión, se acerca mucho más a ese ser supremo, a ese ser divino allí, que él llamó el apairón. Hoy podemos decir lo que se trata de nuestro Dios que nosotros profesamos. A lo mejor en nuestros aborígenes en Venezuela y en América y en cualquier parte del mundo se consideraba un dios el sol, la luna, la lluvia cuando era necesario. Entonces, cada uno de ellos, pues, en su conocimiento, en su pensar, en la manera como se sentaban a debatir y a cuestionar las cosas, pues sacaban una conclusión de la forma como existían y cómo desarrollaban las cosas. Eso es lo que se conoce, o por darle algún ejemplo, de la filosofía desde sus inicios, el porqué de las cosas. Ahora, pero la filosofía del derecho, y te pregunto a ti, Franklin, si nosotros decimos que la filosofía es cuestionarse el porqué de la existencia de las cosas, ¿qué será filosofía del derecho entonces? ¿De dónde nace el derecho? Bien, cuando nosotros hablamos de filosofía del derecho es cómo se llegó. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el ser humano tuviese la necesidad de crear un ordenamiento jurídico que regulara nuestras conductas, que regulara nuestros comportamientos? Comentaba ahorita hace un momento con el joven Franklin sobre las reglas de conducta desde el punto de vista moral. Nosotros tenemos reglas de conducta, la forma como hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos en un área social, en un espacio social. Nosotros tenemos unas reglas sociales, tenemos unas reglas de conducta desde el punto de vista moral, que si no cumplimos, la principal sanción o la represalia que existe allí, pues es un rechazo social. No lo van a dejar entrar al espacio. Usted viene aquí a la universidad, usted tiene que venir bien vestido, acorde. Va a entrar usted a una oficina pública, usted debe ir acorde a lo amerite ese momento. Eh, y esas reglas de carácter moral son impuestas por la misma sociedad. Cada cultura, dependiendo inclusive
del país donde se encuentre, de la región geográfica, del espacio geográfico, tiene su propia forma inclusive de vestirse, su idioma. No podemos hablar de las personas que habitan el Polo Norte o el Polo Sur, que vayan a vestirse con franela, porque su clima no les permite. Entonces, la misma forma, la misma cultura como se desarrolla esa sociedad, pues les impone ciertas reglas de conducta desde el punto de vista moral. Pero desde el punto de vista jurídico, y ya retomando el tema de la filosofía del derecho, esas normas nacen por la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de convivir en paz, de tener una sociedad que procure calidad de vida para sus semejantes. De no existir, Franklin, esas reglas de conducta, entraríamos en lo que algunos han llamado anomia. ¿Qué significa anomia? Bueno, es la ausencia de la norma, la ausencia en la aplicación de la norma, y se convierte en un desorden, en una anarquía más bien, dentro de una sociedad. Ocurre mucho en Venezuela. Yo he visto situaciones muy difíciles, sobre todo con la autoridad. Nosotros los que vivimos aquí en la frontera, amigo Franklin, vemos cómo se expende el combustible sin ningún tipo de control, cuando hay normas que regulan ese tipo de situaciones. Entonces, allí ya comienza a haber cierto desorden desde el punto de vista social que distorsiona principalmente la economía del país. Y en segundo lugar, pone en riesgo la vida y la salud de las personas, porque las personas que venden combustible pues tienen eso en su patio de su casa, almacenado en potes, en tubos, en toneles, que no son aptos para el depósito y por supuesto no tienen la permisología para eso. Entonces, pues allí encontramos en un ejemplo de lo que es ANO, ¿sí? Entonces, ese aspecto de filosofía del derecho nos lleva a preguntarnos eh, la existencia de la norma. Pero esa norma no es permanente en el tiempo, Franklin. Y allí es donde entra también un papel preponderante la filosofía del derecho. Las normas se adecúan a los tiempos, pero hay algunos doctrinarios que dicen que la sociedad evoluciona mucho más rápido, va en desarrollo, su progreso es mucho más rápido que la misma norma. Hay un ejemplo de eso sobre el Internet, el uso de la informática. Hasta hace 20, 30 años se conoce la Internet. Pero a medida que se fue conociendo, se fue utilizando, dando uso de manera colectiva a la Internet, hubo la necesidad de crear dispositivos de carácter legal. Por ejemplo, la prostitución en los medios telemáticos. Hay unas disposiciones que regulan eso, porque evidentemente pues allí hay que afecta la salud mental de las personas, ¿sí? Eh, las estafas, por ejemplo, en el caso de los bancos, pues debe haber normas, la identidad de las personas, la privacidad de las personas. Hay una ley especial de delitos informáticos que regula estas conductas. Entonces, fíjate que nosotros, a medida que la sociedad va avanzando, a medida que la sociedad va evolucionando, pues van apareciendo nuevas reglas de conducta, nuevas normas que regulan nuestros comportamientos. Van desapareciendo otras. Por ejemplo, hasta 1850, 1857 en Venezuela existía la pena de muerte y la esclavitud. Fueron abolidas estos dispositivos legales para dar libertades a los ciudadanos, para dar libertades a los conciudadanos. Entonces, eso es lo que yo quería para iniciar la clase del día de hoy, lo que se conoce como filosofía del derecho. Eh, la filosofía del derecho, históricamente hablando, podemos hablar de dos aspectos: una filosofía crítica y una filosofía orientadora, que orienta. Esa crítica, pues viene a cuestionar los métodos que se utilizan y los conceptos, lo que se desarrolla dentro del pensar de los filósofos, y la orientadora tiene que ver principalmente con la construcción de los saberes jurídicos. Fíjate que inclusive en lo que es la filosofía del derecho, al operador de justicia, nosotros, ustedes, los futuros abogados, constantemente aplicamos este concepto de filosofía, porque no es algo no algo directo, práctico, matemático, por decirlo de alguna manera, que un juicio que le planteen a usted vaya a dar un resultado inmediato, ¿no? Usted debe planificar, proyectar
crear una teoría sobre ese caso, la teoría del caso. Y evidentemente allí pues debe crearse una idea, debe usted pensar cómo desarrollar ese caso, cómo llevarlo en procura de convencer al órgano jurisdiccional para darle cumplimiento a las necesidades, en este caso, de la persona que lo ha contratado, de su cliente. Y el juzgador, Franklin, también aplica temas de filosofía, porque debe entrar a analizar los argumentos de las partes y concatenar las ideas, concatenar las pruebas para llevar a resolver desde el punto de vista jurisdiccional los conflictos que las partes le presentan. Entonces, la filosofía del derecho, muchachos, siempre está presente desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Así los espacios de tecnoinformación pues estén más, digamos, con mayor presencia en los juicios, en la actividad jurisdiccional o en la actividad judicial, pero siempre va a haber o siempre va a estar presente los aspectos de la filosofía del derecho. Hay características propias de la filosofía del derecho y tiene que ver principalmente con la generación de fenómenos jurídicos que resuelven o que van dirigidos a resolver la problemática o resolver una situación en particular. La toma de decisiones, por supuesto, en los aspectos jurisdiccionales, el órgano jurisdiccional, el juez, cuando toma una decisión, principalmente debe hacerlo con apego a la norma y por supuesto, lo más cerca posible a la verdad, lo más cerca posible a lo que las partes han debatido y han probado. Eso es una función propia del órgano jurisdiccional. Un pensador de origen rumano, Hans Kelsen, eh, cuando hablaba cómo se diferenciaba o de manera escalonada se fomentaba las disposiciones de carácter legal, saben ustedes de la pirámide de Kelsen. Kelsen desarrollaba la pirámide de Kelsen de manera escalonada para él referir de que la norma suprema es la Constitución Nacional y luego, a medida que va descendiendo en los escalones, pues allí encontramos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos leyes, por supuesto la jurisprudencia, la doctrina. Y entonces, Hell Kelsen, pensando sobre la filosofía del derecho, pues trata de encapsular allí cuál es la norma más importante de un ordenamiento jurídico. Eso no es mera casualidad, Franklin. Eso no llega allí por un momento, eh, digamos, de suerte, por decirlo de alguna forma, sino que debe el jurista analizar, pensar cómo resolver el problema del ordenamiento jurídico en un Estado. Tenemos varias disposiciones de carácter legal, pero no todas las disposiciones de carácter legal deben aplicarse a un caso en particular. Por eso es que las ciencias jurídicas o las diferentes ramas del derecho se han dividido para que estas ramas del derecho sean aplicadas a cada caso en particular. Nosotros encontramos, por ejemplo, derecho administrativo, derecho penal, derecho aeronáutico, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal. Y cada una de estas ramas de derecho va dirigidas a resolver una situación en particular de la sociedad. Le comentaba ahorita, Franklin, sobre quién paga los gastos, por dar un ejemplo, quién paga los gastos que se ha hecho costumbre, o mejor dicho, que es una costumbre, pero muy pocas personas saben que lo dispone la ley. El Código Civil, en el artículo 1400 y algo, 1477, dispone que los gastos correspondientes al registro y autenticación del documento le corresponden al comprador. No es una cuestión mero caprichosa, no es una cuestión de costumbre, no, es porque la ley así lo dispone. Creo 1477, creo que 1400 y algo, 1427 creo que del Código Civil. Pero resulta importante traer este ejemplo a población porque al final del camino, cuando se haga ese trámite ante la notaría, ante el registro, esa documentación queda al comprador, tanto el documento autenticado como el título de propiedad, el revisado de tránsito y por supuesto la nota de autenticación. Nada de esos documentos quedan en manos del vendedor. Por esa razón,
es que los gastos de registro, si usted va a comprar un inmueble, le corresponden al comprador. Son gastos propios del vendedor, dice la norma, lo que tiene que ver con las solvencias. Por ejemplo, en el caso de una venta de un inmueble, pues el vendedor pues deberá correr con los gastos de la solvencia municipal, la solvencia tipo B, la solvencia tipo A, y todos los gastos que genera ese, de poner al día su inmueble, de manera que el comprador pues esté comprando un bien que esté jurídicamente libre de gravámenes, que no haya una hipoteca allí y esté consciente de cuál es la característica del inmueble que está comprando. Mire, fíjate, en materia registral y notarial, compañeros, para explicarles sobre la importancia de la filosofía del derecho, la norma no está allí por mera casualidad. Hay un principio en materia de derecho registral y notarial que es el principio de publicidad. ¿Y qué significa eso? Todas las personas tienen el derecho de acceder a los libros. El derecho registral y notarial se rige por varios principios, pero principalmente es el principio de publicidad. Todos los libros de los bienes inmuebles o muebles, vehículos, hablando de los vehículos, están para que el público acceda, para que él verifique. Imagínese que usted va a comprar una casa y usted no tenga acceso a ese libro, pues no va a saber si sobre esa casa hay una prohibición de enajenar y grabar. Entonces usted corre el riesgo de que su venta, su negociación, pues esté siendo bajo engaño, no vayan a engañar, lo vayan a estafar, a defraudar, y tenga, por supuesto, una pérdida desde el punto de vista económico. Entonces, ese principio no es casualidad, Frank, sino cuando hablamos de principio de publicidad es porque alguien ha pensado, ha creado dentro de los aspectos de la filosofía la necesidad de que usted como usuario, en mi persona como usuario, conozca cuál es la realidad de ese inmueble. Pero no para conocer dónde está ubicado, no para conocer su calidad, su color de pintura, su característica, no, sino para conocer la situación jurídica de ese inmueble, que es lo que a fin de cuentas a usted le va a importar. Si sobre ese inmueble pesa una hipoteca, pues está libre de gravamen. Y así usted puede realizar la negociación. Eso por darles algún ejemplo de por qué de la filosofía. Mira, en materia penal puedo decirles anteriormente la forma como se castigaba. El derecho penal siempre tiene un propósito que es intimidar. Si usted comete un delito, lo van a castigar. Siempre en la historia de la humanidad, ese ha sido uno de los principios, una de las características del derecho penal. Si usted comete un delito, repito, pues evidentemente va a ser merecedor de una sanción, de un castigo. Anteriormente, Franklin, el castigo siempre tenía la característica del daño físico, del dolor físico. Por ejemplo, habían como el escafismo, el toro de Falaris, la crucifixión inclusive, eran castigos importantes físicos que causaban, que le daban, le ocasionaban un dolor tremendo a la persona que había cometido un delito. Pero el propósito de eso era sembrar el temor en la persona, ¿sí me entiendes? Pero luego de los años, a medida que transcurrieron los siglos, pues el hombre ha pensado y ha dicho, bueno, no es necesario castigar de esa manera, aun cuando en la actualidad, en algunos países como Estados Unidos y China, aún sigue siendo, existiendo la pena de muerte. Pero lo que quiero significar con esto es que ha cambiado la forma como se castiga, pero con un mismo principio, la intimidación. En la actualidad, básicamente, pues es la medida privativa de libertad, ¿no? Dejarlo usted preso, privado de libertad. Y el tiempo, pues va a depender del delito. Y allí también es un tema de filosofía del derecho. No puede sancionarse delitos de mayor envergadura, no puede sancionarse que ambos son delitos, por supuesto, pero no puede hablarse de la misma característica, la misma violencia de un homicidio, una violación a un contrabando, por ejemplo. Ambos son delitos, ambos tienen afectaciones importantes, uno contra la vida, contra las personas, otra contra el sistema económico de la nación, el contrabando, y tiene que ser castigado. Pero, digamos, la violencia en cada uno, pues hace que la pena sea menor. Y para llegar allí, Franklin, y ustedes, compañeros, pues
alguien se sentó, reflexionó sobre cómo debe castigarse para que pueda la sociedad vivir en paz, tener calidad de vida. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy para, de manera resumida, darles un bosquejo de lo que es la filosofía del derecho. Yo quiero pedirles, por favor, para la próxima clase, ustedes van a leer las teorías que sustentan la filosofía del derecho y las características y principios que rigen la filosofía del derecho. Eso lo vamos a revisar la próxima clase para que por favor tengan en cuenta ese tema. ¿Cuándo va a haber la próxima clase? Cuando en la universidad les indique la fecha. Normalmente, pues lo vamos a ver por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Características, principios y teorías que rigen la filosofía del derecho. Y yo les voy a enviar también, en el primer módulo, los principales exponentes sobre la filosofía del derecho. Más adelante vamos a ver conceptos como justicia y los diferentes conceptos de esta, tomando en cuenta diferentes autores, diferentes filósofos, como Platón, como Aristóteles, cada uno tenía una concepción distinta de lo que debe considerarse como justicia. Si tienen alguna pregunta, les repito, pueden comunicarse a mi teléfono o escribirme al correo electrónico. Que tengan una feliz tarde.